siguiente avance temático, vamos a escuchar primeramente las exposiciones de los estudiantes que han preparado exposición, que han sido aprobadas sus exposiciones. Posteriormente vemos videos relacionados al tema de avance de la semana. Y después, si hubieran dudas del trabajo, pues se van a absolver las dudas, ¿ya? Y posteriormente se quedan igual con su auxiliar para seguir trabajando, ¿ok? Creo que han fijado otro día con el auxiliar, ¿ya? Pero todo está perfecto. Tenemos más estudiantes, eso me alegra bastante. Hemos llegado a 33 estudiantes, una belleza. Muy bien, comenzamos entonces con exposiciones. ¿Tenemos expositores en este grupo? Sí, Inge, buenos días. Tengo entendido que a mí me aprobó igual la exposición. Adelante, Kevin, puedes comenzar. Voy a permitirte compartir, espérame. Ya, ahora sí, lo puedes. Ok. Disculpen, que se alcanza a ver la Sí, se ve perfectamente. Buenos días a todos. El tema que elegí para exponer es el de los drones al servicio de la topografía. Bueno, lo primero que debemos aclarar es qué es un dron. Bueno, a simple vista un dron puede parecer nada más que un helicóptero de juguete o algún juguetito, pero estamos hablando de un aparato mucho más sofisticado. Un dron en sí mismo es un vehículo aéreo no tripulado que comúnmente consta de 4 hélices, puede tener 3 o incluso más, 6 o 8 hélices. Estas hélices son las que se programan o las que manejan al dron para que sea capaz de mantener de forma autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido. La trayectoria del dron o el vuelo del dron se controla a distancia mediante pues, un control o también puede ser automatizado totalmente a través de un plan de vuelo. El dron consta de una o varias cámaras de alta definición que le permiten tomar fotografías o filmar, pero que también guardan un registro GPS, de lecturas GPS. Sin embargo, este GPS que tiene incorporado el dron pues es comparable al que tenemos en el celular. No tiene la precisión de un GPS de mano, ni mucho menos la de un GPS estático. Además, cada dron cuenta con distintos tipos de sensores y otros componentes que varían de acuerdo al tipo de dron y al uso que se le vaya a dar. Pueden usarse como inspectores de estructuras, inspección de líneas de transmisión o de viaductos, o en este caso les expondré su uso topográfico. Para este propósito, cabe mencionar que para el levantamiento no es muy importante el dron que se vaya a utilizar. Dentro de la línea profesional, es decir, de equipos de fotometría, los precios de estos tipos de drones van desde 5,000, 10,000 hasta 300,000 bolivianos. Sin embargo, cualquier dron profesional dentro de este rango es muy útil. Esto debido a que los precios no varían de acuerdo a la precisión del GPS, sino de acuerdo a la altura de vuelo que pueda alcanzar y la automatización del vuelo. Es decir, no influirá directamente en los cálculos que se realicen. Pues bien, ahora hablemos de lo que es un levantamiento topográfico. Un levantamiento topográfico podemos decir que es un estudio descriptivo de un terreno, examinando la superficie en la cual se encuentra. Consiste en determinar las posiciones de puntos en el terreno para ser trasladadas a un plano. Este levantamiento puede hacerse mediante una estación total, con un teodolito o incluso con brújula y cinta. Pero ahora veremos el uso de los drones para este mismo propósito. Pero antes debemos hablar de lo que es la fotogrametría. La fotogrametría es una técnica, bueno, un conjunto de técnicas que permiten hacer reconstrucciones de terrenos y medidas a partir de imágenes aéreas. Básicamente consiste en convertir datos bidimensionales, es decir, las fotografías, en información tridimensional aplicable a la topografía. Esta técnica nos permite conocer las propiedades geométricas de un objeto o de varios objetos o superficies a partir de la información obtenida de varias imágenes, de tal modo que en un vuelo se tomen varias imágenes repetidas de un objeto o varios objetos
obteniendo así información también repetida que nos permitirá extraer la estructura del objeto. Antes, para realizar este vuelo, para tomar fotografías, se utilizaba un avión o un helicóptero, pero con la llegada de los drones, este proceso se agilizó bastante y los precios, por supuesto, que se hicieron mucho más bajos. Una vez obtenidas estas imágenes, mediante el vuelo del dron, es necesario utilizar un software de fotogrametría que es el que es capaz de inferir la posición X y Z de los millones de puntos que vamos a levantar. Estos millones de puntos servirán para generar el modelo de una nube de puntos con la cual se procederá al cálculo de curvas de nivel o al modelado 3D. Bien, ahora lo que nos compete. El levantamiento topográfico con drones, la metodología para este fin consiste en 4 pasos principales. El primero de ellos es planificar un plan de vuelo. Para este propósito, deben tomarse en cuenta la ubicación del terreno, la extensión del mismo, y también debe tomarse en cuenta las condiciones meteorológicas. No soy un experto en el tema, pero estoy seguro que no es buena idea volar un dron en un día lluvioso, con posibilidad de tormenta. En general, se traza un plan de vuelo definiendo los puntos a recorrerse, con waypoints o definiendo las coordenadas que recorrerá el dron utilizando su navegador GPS. En tanto el dron esté recorriendo el terreno, tomará un cierto número de fotos. Estas fotos, gracias al GPS interno del dron, tienen una georreferencia que nos ayudará en los cálculos. Como segundo paso tenemos el apoyo topográfico, el cual consiste en colocar referencias o señales en toda la superficie a fotografiar para obtener puntos de apoyo con coordenadas GPS. Estos puntos servirán para transformar el modelo fotogramétrico en un modelo del terreno. Es decir, estos puntos de control son los que nos ayudan a mejorar la precisión que se obtiene, puesto que, como ya dijimos, el GPS de un dron no es lo suficientemente preciso por sí mismo. Seguimos con el tercer paso, que es la toma de fotografías. Las imágenes que se obtienen según el plan de vuelo. Mientras esto ocurre, mientras se toman las imágenes, se puede hacer un seguimiento a tiempo real del dron mediante la cámara de video que lleva a bordo. Estas imágenes que se toman se guardan en la memoria de almacenamiento de la cámara y al finalizar el vuelo se realiza la descarga de datos e imágenes para el posterior procesamiento de dicha información, que es el paso que sigue, el procesado de cálculo. Una vez tomadas estas fotografías y obtenidas las coordenadas de los puntos de apoyo, tenemos datos que el dron recolecta asociados a cada imagen, como ser la coordenada GPS de cada imagen, la altura de vuelo al momento de tomar la fotografía y la distancia focal de la cámara. Para obtener un producto final, como dijimos antes, precisamos de un software que se encargue del modelado 3D y haga pues prácticamente todos los cálculos. Así obtenemos estos productos fotogramétricos como este, que es un ortomosaico, que tiene toda la información recabada durante el levantamiento. Además, podemos exportar otros modelos, como este modelo digital de superficie, que además de ser muy gráfico, muy bonito, es nuestra nube de puntos, que nos permite, que es la base para poder generar curvas de nivel o un modelo modelos digitales de elevación. Todos estos productos pueden exportarse directamente a AutoCAD de ser necesario. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este relativamente nuevo modelo de levantamiento topográfico? Podemos decir que tiene muchas ventajas. Una de las principales es el costo. A diferencia de la topografía tradicional, esta fotogrametría con drones tiene un costo por hectárea mucho más bajo y que no es lineal. Es decir, en tanto mayor sea el número de hectáreas a topografiar, más irán bajando los precios. Otra ventaja importante es la del tiempo. Un topógrafo tradicional, en digamos un día, con todo el equipo necesario, toda la disposición, podría levantar una media de digamos 2, 3 o 4 hectáreas. En cambio, un dron puede levantar unas 100, 150 o hasta 200 en un día. Otra ventaja importante es que un dron puede hacer el levantamiento de zonas de difícil acceso. Por ejemplo, topografiar uno o varios cerros o minas. Sin embargo, en estos casos de la topografía de minas u otras zonas de difícil acceso, es la precisión la que paga el precio. Esta aumenta mucho, llegando hasta 50 centímetros de precisión o incluso 1 metro. Otra ventaja importante que que tiene el dron es que nos otorga información gráfica detallada. Tenemos entregables adicionales o productos adicionales que no se obtendrían en un levantamiento tradicional. Como ya les mostré, el ortomosaico,
que hace que el plano sea mucho más visual, lo cual es un plus, digamos, al momento de presentar un proyecto. Y bueno, como es de esperarse, esto soy demasiado bueno para ser cierto, parece que todos son ventajas, pero no, hay muchas desventajas. Una de las principales es que es la precisión. Puesto que no se está haciendo un levantamiento directo en campo, necesitamos puntos de control, los cuales, como se dijo antes, ayudan a corregir. Sin embargo, un dron continúa con un alto margen de error, que va desde los 5, 10, 25, como dije antes, 1 metro, que para una construcción, prácticamente cualquier edificación, es muchísimo. Si lo comparamos con la topografía tradicional, que llega a la precisión milimétrica, pues esto marca una gran diferencia. Cabe mencionar que muchas empresas que hacen fotogrametría con drones ofrecen sus servicios de fotogrametría con drones con precisión milimétrica. Esto es totalmente falso y es un engaño. Al menos actualmente es imposible alcanzar fotogrametría con drones con precisión milimétrica. Como dijimos antes, no es tan importante el dron que se vaya a utilizar. Lo más importante es el GPS estacionario para los puntos de control, así como también es muy importante elegir o determinar el número adecuado de puntos de control y la correcta ubicación de estos. Y bueno, ya con todo lo expuesto podemos concluir que, como ya vimos, la fotogrametría con drones precisa de apoyo terrestre para corregir sus propias falencias, como una estación total, y se convierte en un complemento de la técnica, por lo que la metodología, esta fotogrametría, no constituye una nueva forma de hacer levantamientos, ni tampoco puede excluir el uso de las técnicas topográficas tradicionales, sino que se apoya en estas técnicas tradicionales para compensar sus deficiencias. Con lo cual podemos decir que, al menos por ahora, la fotogrametría con drones está lejos de reemplazar la topografía tradicional. Si bien se presenta como una técnica innovadora, bastante útil, pues aún tiene bastantes deficiencias que necesita corregir. Y quizás sea de mayor utilidad en cartografía u otros tipos de levantamientos que no exijan mucho en el sentido de la precisión. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Vamos a calificarte de inmediato, porque si no nos olvidamos. Vamos a ir a las notas directamente. ¿Cuál es tu apellido, perdón? Milán, ingeniero. Es grupo 4, topografía. ¿Recién te has inscrito? Sí, ingeniero. No estás en mi lista todavía. Lista. Con rezagados estamos con listas nuevas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Tenemos otro expositor? Creo que no hay más, ¿no? Bueno, complementando un poco lo que su compañero muy bien nos explicaba, el trabajo con drones es bastante interesante, debido a que, por ejemplo, el puente que estoy construyendo, como ustedes saben, está paralizado. Ha sido paralizado por varias condiciones. La primera ha sido por la mazamorra que llegó a Río Taquiña, que lo tapó prácticamente todo, los taparon, más bien la mazamorra tapó los estribos que estaban ahí. Entonces había que hacer una cuantificación del volumen de material para retirar y dejar como estaba antes, ¿no? Yo hice esa cuantificación, ¿verdad? De manera topográfica natural, tradicional, llevé estación total, comencé a hacer unos disparos, ¿verdad? Y modelé luego en la computadora. Y me salió, lógicamente, un volumen, ¿no? Entonces, posteriormente, la alcaldía fue, pero su topógrafo llevó un dron. Y me sorprendió la rapidez con la que hizo directamente, pero requiere un software especial, ¿no? Pues directamente el dron sobrevoló toda la zona no solamente de mis estribos, sino que sobrevoló todita la cuenca Taquiña, todito el curso del río y llegó a la cuenca Taquiña. Sacó un levantamiento realmente espectacular, ¿no? Entonces, creo que tendremos que tener algún rato en San Simón
Estamos con la idea de que ojalá nos den bola uno de estos años y podamos comprar equipos topográficos que estén acorde pues a nuestra universidad. Tenemos equipos demasiado antiguos, varias universidades de Cochabamba ya cuentan con drones, nosotros todavía no. Entonces voy a hacer de todas maneras, como siempre, todos los años hago mi reclamo formal. Ya tenemos un proyecto que preparó el ingeniero Fernando Ledesma hace ya un par de años. Ese proyecto incluye la compra no solamente de estaciones totales, de GPS y demás, sino también de drones para poder pues, mejorar y actualizar nuestra enseñanza. Ojalá, espero que se haga realidad. Muchas gracias, Kevin, por tu exposición. Bueno, si no hay más expositores, vamos a pasar a ver unos videos para complementar y luego pasamos a la etapa de dudas y preguntas del capítulo. Ingeniero, yo tengo una exposición preparada desde el 16 de septiembre, creo. Es del tema anterior ya, del meridiano de Greenwich. No sé si podría presentarlo. Claro que sí, adelante. Bueno. Ya, ¿se puede ver la pantalla? Se ve perfectamente. Ok. Entonces, el meridiano de Greenwich o el meridiano cero. Primero vamos a empezar con los antecedentes, es decir, la forma que tiene la Tierra. Este tiene un esferoide ovalado que se debe más que todo a la influencia gravitatoria y al movimiento que tiene la Tierra. También la Tierra consta de dos movimientos simultáneos, puede ser la rotación y traslación. Es la que se mueve en sí misma y la que gira alrededor de la Tierra. Esta gira de forma elíptica alrededor del Sol. Después les puedo mencionar las coordenadas geográficas, que ya nos explicó el ingeniero, pero quería complementarlo para que me entiendan bien de qué trata el meridiano de Greenwich. La latitud se refiere a qué tan norte, qué tan sur se encuentra un punto. Es como dividir a la Tierra en dos, un hemisferio norte y un hemisferio sur. En cambio, la longitud es como dividir a la Tierra en un hemisferio este y un hemisferio oeste. Esto se refiere también qué tan al este o qué tan al oeste se encuentra un punto. Estos pueden ser dados así, de forma vertical, latitud, y en forma horizontal, longitud. Después, los ejes de referencia. El ecuador en sí es lo que divide a la Tierra en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Como podemos ver, el ecuador, así se mueva la Tierra, no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Entonces, por eso no hay mucha dificultad de encontrar el ecuador de la Tierra. En cambio, en el meridiano, así se mueva la Tierra y el meridiano podría ser cualquiera de estos puntos, un buen meridiano. Entonces, para calcular la longitud, hace mucho tiempo ya se encontraron objetos, o sea, se inventaron ciertos aparatos que nos ayudan junto con el horizonte, con el sol, con nuestra posición para encontrar la latitud. En cambio, en la longitud era mucho más complicado. Por eso es que los marineros, al no saber dónde se encontraban, tenían muchos accidentes y se perdían muchas embarcaciones. Por eso en 1707 la Marina Británica tuvo un accidente muy grande, donde ya la corona se dio cuenta que este era un problema que deberían solucionar y no podía quedarse así. Entonces en 1714 hicieron un parlamento británico, donde crearon un comité donde ofrecieron una recompensa de 2,000 libras para la persona que encontrara un método para poder arreglar o para poder encontrar la longitud de manera más fácil y que no tenga tanto error, para que así los barcos puedan ubicarse mejor y ya no haya pérdidas como antes. Esta solución podría creerse que se daría por un científico o por una persona muy importante o que sepa mucho sobre cartografías y estas cosas. En realidad no fue así. Fue un carpintero, un relojero, John Harrison, quien arregló este problema, quien dio una solución viable con el reloj H4. El reloj H4, les explico un poco mejor. De tiempos antiguos ya sabemos podemos conocer la longitud de manera fácil, teniendo la hora en un punto, moviéndonos y conociendo la hora en otro punto. A ver, ¿cómo lo explico?
Si yo me encuentro en un punto y son las 12 del mediodía y me muevo hacia otro punto y en mi mismo reloj cambian a ser las 7, mediante ecuaciones puedo saber cuánto es lo que he recorrido. Por eso se puede utilizar los relojes para medir la longitud, pero esto era difícil ya que en los barcos los relojes no funcionan bien, ya sea por la presión, por el movimiento, por muchas cosas. Por eso los relojes, por eso este conocimiento que ya tenían desde antes no les servía. Pero Harrison arregló esto con el diseño del reloj H4. Este reloj era muy simple, muy fácil, que sí les ayudaba y que además no era corrompido, digamos, por factores externos y podía ser usado en un barco. Por eso es que el meridiano cero, cualquier persona podía poner su punto inicio donde sea. Y gracias a este reloj, tú podías saber cuál era tu distancia, tu longitud. Entonces, todo el mundo empezó a utilizar su propia referencia. Esto es relativo, puedes utilizar la que tú quieras. Como Gran Bretaña puso su punto cero en Londres, justo por encima del Observatorio Astronómico de Greenwich, y como Gran Bretaña era una potencia mundial en ese momento y todos sus mapas, todos sus cartógrafos, sus mercancías, todo iba por todo el mundo, entonces muchos países que también tenían relaciones con Gran Bretaña, también utilizaban estas cartografías que tenían el punto cero en Greenwich. Entonces, como esto existía, esto ocasionó un problema, ya que todas las personas tenían su propia hora y todos los países también tenían su propio meridiano cero. Y este problema se vio más a conocer cuando se empezó a utilizar el tren, porque tú estabas en un país, digamos, a las 7 y aparecías en otro, y segundo eran las 7:10, pero no, allá eran las 7:05, y era mucho problema de los horarios. Por eso decidieron alinear los horarios. Por eso en Washington, en la Conferencia Internacional del Meridiano, se presentaron 25 países, los más importantes o los que sí accedieron a ir, digamos, para establecer solamente un meridiano Greenwich. En este 22 de los 25 países que aceptaron ir, dijeron que sería mejor que sea el meridiano de Greenwich, porque ya la globalización era mucha, iba a ser menos problema. Y además, como se encontraba justo por encima de el observatorio astronómico, entonces era más cómodo. Solamente 2, creo, o 3 se pusieron en contra, como París, que decidió poner su meridiano cero en su capital. Al final no le resultó tanto, porque con la radio y todo eso, todos los países tenían que estar sincronizados, y por ello es que también existen horarios. Por esto existen horarios continentales, donde cada hora, cada espacio, como Estados Unidos, tienen como 4 horarios. Después, con el funcionamiento de los satélites y del GPS, se dieron a conocer modelos de la Tierra más exactos, por así decirlo. Por ejemplo, en la línea de Greenwich tenemos acá una referencia esférica, no es exactamente la de la Tierra, pero y está hecho por el ejército británico. En cambio, al lado derecho tenemos el modelo GPS de lo que es la Tierra. Esta está basada a los modelos matemáticos de Estados Unidos. Es por eso que ambos no son iguales. Son muy parecidos, tienen pocas diferencias, pero no son el mismo. Aquí puedo destacar o comentarles, digamos, que si tú vas a la línea del meridiano Greenwich cero, te paras en la línea, según tú sería el meridiano cero, pero según el GPS estarías a 10 metros a diferencia. Solamente es una diferencia de cálculos y en realidad, si me preguntan cuál de los dos sí es el meridiano cero, pues los dos son y a la vez ninguno. Puede ser cualquiera, no hay ningún problema. Solamente se decidió que el meridiano Greenwich sea cero para más comodidad tanto económica como de los cartógrafos, como de la sociedad en sí. No fue más que toda una decisión política y económica. Entonces, todos los meridianos pueden ser cero, no hay problema por eso. Y eso es todo. Perfecto, Valeria, muchas gracias. Perdón, muy interesante creo que fui muy rápida, estaba muy nerviosa. No, todo bien, perfecto. Creo que nos has dado un pantallazo muy interesante. Efectivamente, hay una diferencia. Ahora, cuando vamos a Greenwich, se encuentra una plaqueta donde está marcando justamente el cero de esa época.
y sabemos ya que está desplazado el GPS. Ok, muchas gracias. Puedes dejar de compartir tu pantalla. Gracias. Ay. Mm. Muy bien. ¿Alguien más que tenga exposición? Muy bien, vamos a ver un par de videos. Para calcular el azimut, contrazimut y rumbo en topografía, trabajaremos en el plano horizontal y emplearemos grados sexagesimales, donde el valor 0 representará nuestro norte y va de manera ascendente en sentido de las agujas del reloj. Bueno, si no tienen un reloj analógico, quiere decir que va en este sentido. Los puntos cardinales se distribuyen de la siguiente manera: norte, este, sur y oeste. Algunos opinan que es mejor colocar la abreviatura en inglés de oeste, que sería una W, para evitar que la O de oeste sea confundida con un 0. Creo que es una buena opción y aceptaremos esta propuesta. Empecemos con la teoría. Azimut es el ángulo horizontal formado por una línea imaginaria entre dos puntos, tomando como referencia el norte magnético. El azimut parte del punto 0 y va de manera ascendente, siguiendo el orden normal de los grados sexagesimales en topografía. Contrazimut es el ángulo horizontal formado por una línea imaginaria entre dos puntos, que va en sentido opuesto del azimut. Toma referencia el norte magnético, partiendo de 0 y yendo de forma ascendente. Rumbo es el ángulo horizontal formado por una línea imaginaria entre dos puntos, que toma como punto 0 bien el norte o el sur, dependiendo hacia qué cuadrante se dirija dicho ángulo, y va de manera ascendente hasta alcanzar la línea formada, en forma horaria o en forma antihoraria, según sea el caso. El instrumento básico para definir todos estos valores en labores de campo es la brújula. Instrumentos más avanzados son los teodolitos y las estaciones totales. Para el geólogo y el minero, debido a que le ayuda a realizar diversos cálculos y mediciones en la zona en la que se encuentra. Toma en cuenta la siguiente información y considérala en tu trabajo diario. Es utilizada para medir orientaciones geográficas, ángulos, rumbos o azimut, triangular una ubicación, medir lineaciones estructurales y calcular pendientes. Tiene una aguja imantada que apunta en la dirección de las líneas del magnetismo natural de la Tierra, señalando el norte magnético. Las partes exteriores de la brújula son la caja ahí, la tapa. En la tapa se encuentra el espejo, la línea axial, la mira plegable y la mirilla. En la otra bisagra está la pínula, su ranura y la ventanilla. En la caja se encuentra el indicador norte, el limbo graduado y la aguja magnética. En el fondo de la caja se localiza el clinómetro, el cual se usa para medir la inclinación de un plano, pendientes, ángulos verticales, alturas y cambios en la elevación. Para utilizarlo,
se desliza una clavija que se encuentra en la parte posterior de la base. En el perímetro de la caja está la escala del clinómetro. En el fondo, el nivel circular y el nivel cilíndrico. Al cerrar la caja, se encuentra el ajuste de la declinación magnética, el cual sirve para corregir el norte real. Las brújulas tipo Brunton se clasifican en dos grupos, azimutal y de cuadrantes. Realiza medición azimutal. El azimut es el ángulo medido desde el norte geográfico hacia la dirección requerida en sentido horario. La escala azimutal está entre 0 y 360 grados. Con esto, la lectura es directa. Donde indica la aguja es el valor final. Cuando la aguja indica al norte, el azimut es de 0 grados. Si apunta al este, es de 90 grados. Si se sitúa en el sur, es de 180 grados. Y si se sitúa al oeste, es de 270 grados. Esta brújula realiza mediciones de rumbos. El rumbo es el ángulo agudo medido desde el norte o sur hacia la dirección requerida de 0 a 90 grados. En su notación, se indica si se ha medido desde el norte o sur, y si el ángulo se midió hacia el este u oeste. Por ejemplo, si una dirección tiene un azimut de 70 grados, su rumbo 70 grados norte. Si otra dirección tiene un azimut de 250 grados, su rumbo es 70 grados suru. Debido a que el norte magnético de la Tierra es distinto al norte geográfico, la brújula tiene que ajustar sus mediciones. El ángulo formado entre el eje magnético y el geográfico se llama declinación magnética. Antes de realizar cualquier trabajo, debes de declinar la brújula de la siguiente manera. Consulta la declinación local en una fuente confiable, como es el Instituto Geográfico Nacional. Gira el tornillo de ajuste que rota el limbo graduada. Si la declinación es respecto al este, gira el origen del limbo hacia el este. En caso contrario, gira hacia el oeste. Haz que coincida el indicador de la brújula con el ángulo de declinación consultado. Aleja cualquier objeto que pueda alterar las mediciones de la brújula, como aparatos electrónicos, metales o imanes. En la minería, este instrumento se utiliza frecuentemente por geólogos y topógrafos. Por ejemplo, para medir el rumbo en una estructura geológica, haz lo siguiente. Ubica una cara plana. Coloca la brújula en la cara plana. Procura que toda su longitud tenga contacto con la roca. Nivélala con el nivel circular. Toma la medición que indica la punta de la aguja hasta que la burbuja del nivel circular esté al centro. Para este caso, el azimut es de 51 grados. Por lo tanto, esta estructura tiene un rumbo 51 grados norte. El echado es el ángulo de inclinación de una superficie medida con respecto a la horizontal. Para realizar la medición de echado, haz lo siguiente. Determina cuál es la línea de máxima pendiente. Coloca la brújula de costado sobre la línea de máxima pendiente de la estructura. Desplaza el clinómetro hasta que la burbuja quede en la zona central del nivel. En este caso, es de 60 grados norte. Gracias a que la brújula es una herramienta de fácil portabilidad, es muy útil en la minería, ya que es posible realizar levantamientos topográficos y la recolección de información geológica. La brújula es un instrumento muy antiguo, que sirve para ubicar el norte magnético. Ese dato es muy importante, ya que nos puede ayudar a establecer nuestra posición. Y aplicada a la topografía, nos puede servir para orientar un equipo, llámese teodolitos o incluso estaciones totales. Otro uso que le daremos será el cálculo preliminar del área y perímetro de un terreno determinado. Esto con ayuda de una wincha. Este tipo de cálculo nos dará un resultado aproximado, previo a un levantamiento al detalle de ser necesario.
Para calcular el azimut entre dos puntos, primero demarcaremos un punto de partida y un punto de llegada. Esto es muy importante a la hora de determinar el azimut. Nos colocaremos sobre el punto de partida y apuntaremos la marca del norte hacia el punto de llegada. La aguja color rojo apuntará hacia el norte magnético, marcando en la brújula un ángulo que deberemos calcular. Por ejemplo, ahora está marcando 308 grados. Para calcular el azimut emplearemos la siguiente fórmula. 360 grados menos el ángulo definido por la brújula. Eso nos dará el azimut. Para este ejemplo, el resultado será 52 grados. De esta manera calcularemos los ángulos que nos hagan falta. Un detalle que debemos considerar es que la brújula es un instrumento que posee una aguja imantada. Es decir, que la aguja es atraída por el norte magnético de la Tierra, porque está magnetizada, por lo que debemos tener especial cuidado al momento de utilizarla, debido a que otras fuentes podrían atraerla con mayor fuerza. Por ejemplo, objetos metálicos, aparatos electrónicos, celulares, etc. Para evitar este error, debemos alejarla de toda fuente de interferencia. El siguiente paso será medir con una wincha la distancia horizontal que hay entre los puntos, aclarando que debemos mantener la wincha extendida lo más horizontal que sea posible, para que la medida sea confiable. Un detalle importante es que debemos conocer exactamente dónde comienza realmente el punto cero en la wincha. No todas son iguales. Una forma de averiguar este dato es doblar la cinta justo en el centímetro 10 y ver dónde es que marca 20 centímetros. Así averiguaremos dónde es nuestro punto cero. En esta wincha comienza justo en la punta metálica de la misma. De esta manera, seremos capaces de realizar medidas con estos instrumentos básicos y a la vez muy útiles, que facilitarán nuestras labores de topografía. Listo, jóvenes, han visto más o menos cómo se trabaja con la brújula. Pues lamentablemente no tenemos ahorita otra opción que ver algunos videos para poder tener una idea cierta de lo que vamos a hacer. Si bien la brújula es un aparato muy sencillito, que no tiene mayor inconveniente como han visto, ¿verdad? Para los equipos más grandes estoy viendo que reciban ustedes simuladores, ¿verdad? Entonces, cuando veamos teodolito, pues tendrán un simulador de teodolito, y cuando veamos estación total, también tendrán un simulador de estación total, ¿no? Para que entiendan un poquito mejor su manejo. Lamentablemente todavía no podemos ir a hacer trabajo de campo, pero los que gusten trabajar, ¿verdad? Tal vez en casa tienen una pequeña brújula y pueden comenzar a tratar de sacar rumbos, tratar de sacar azimutos. Muy bien. ¿Alguna consulta tal vez de los videos que hemos visto? Muy bien, de todas maneras, vamos a seguir viendo el tema de brújula. Una semana más tenemos con brújula. El siguiente día, lunes, vamos a hacer ya poligonales cerradas. Y vamos a empezar las primeras correcciones. ¿Ya? Con esto estamos haciendo de forma gradual, suave, para que el aprendizaje sea, digamos, muy aprovechado. Comenzamos entonces con dudas del capítulo. Si alguien tuviera dudas del capítulo.
Bueno, parece que no hay preguntas. Está todo muy claro. Les agradezco a todos su presencia el día lunes, por si alguien quiere ir adelantando un poquito el tema para entender un poco mejor. Vamos a hacer poligonales cerradas con brújula y cinta. Vamos a hacer directamente un ejercicio bastante completo. Y la subsiguiente semana ya entramos a teodolito. Entonces, igual poligonales cerradas con teodolito y con correcciones de todas las coordenadas. ¿Ok? Meta. Un abrazo para todos, que tengan un bonito fin de semana, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Chao. Hasta luego, Inge.